No sé qué opines tú respecto a la idea de la vida cristiana. En mi idea personal, yo me he dado cuenta que cuando era más joven, mi idea de la vida cristiana tendía mucho a esta idea de moralidad. Y entonces era una idea de ser buenos, ser buena gente, vivir bien, hacer el bien a otros, ser una persona moralmente buena. Y luego ya le incluías a esa como moralidad un poquito de religión. Y decías, ok, entonces es moralidad y aparte pues haces eso que hacen de orar, ir a la iglesia, saludar a las personas y decirles hermanos. No sé por qué se dicen hermanos, pero pues así se dicen. Entonces así diles a todos. Y entonces les dices hermanos y a veces oras o presentas como oraciones y lees tu Biblia y entonces ya, esa es la vida cristiana. Malamente, este es un cristianismo diluido. Y yo creo que muchos de nosotros aquí hemos estado ante ese cristianismo diluido o hemos sido partícipes de ese cristianismo diluido, porque es un cristianismo superficial. Estás viviendo como si fueras un cristiano, pero realmente no puedes decir que eres un cristiano. Simplemente estás cumpliendo con la parte de afuera, verte como uno. Hemos estado en este punto, yo creo, donde tal vez no es que no seamos cristianos, simplemente no sabemos cómo dar el siguiente paso. No sabemos qué hacer para avanzar. Y entonces tenemos este deseo en nosotros y decimos, es que quiero conocer más a Dios, quiero leer más mi Biblia, quiero orar más, quiero regresar a los buenos días, donde me acuerdo yo y yo estaba ardiendo por Dios. Sí, y entonces hacía todas las locuras y las cosas que hacía y eran por Dios y me sentía emocionado y animado y queremos avanzar o queremos regresar, pero queremos acercarnos más a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros hemos estado, o incluso en este momento estamos en ese punto, en un punto de decir, no sé qué debería de hacer para estar más cerca de Dios. Ahora, esto que te estoy expresando, muchas veces lo hemos escuchado como para ser más espirituales. ¿Sí? Malamente está mal utilizada esta expresión, pero creo que la asocias, creo que la entiendes. Entonces decimos, quisiera ser más espiritual, quisiera ser más cristiano. Quisiera realmente vivir como las personas que yo leo. ¿Sí? Quisiera vivir como las personas que dedicaron su vida de lleno al ministerio, como las personas que yo leo y me asombro de cómo pueden vivir así. Quisiera vivir de esta forma. Pero nos frustramos. Y nos frustramos porque no podemos hacerlo, porque no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué pasos dar, o porque simplemente no nos sale. Lo intentamos y simplemente no nos sale. En el ciclo de Jacob, tú y yo hemos visto un tal cristiano. Y hemos estado viendo cómo Dios ha obrado en la vida de Jacob constantemente y cómo esta persona pasó de ser una persona completamente incrédula, que conocía un poco de Dios, a ser una persona que rindió su vida en dependencia completa y total a Dios. Y a pesar de esto, vemos que Jacob sigue siendo un hombre corrompido por el pecado. No es un hombre que en cuanto conoció a Dios, su vida fue perfecta y todo fue color de rosa. Es un hombre que ha mostrado que ha tropezado una y otra vez. Pero lo asombroso de esta historia del ciclo de Jacob no es en sí mismo Jacob, es el Dios que ha estado con él. Entonces, la idea central de este pasaje y la idea que quiero que te lleves a casa y que medites en ella constantemente es esta, y es singularmente esta. Este ciclo nos deja como un único mensaje o como mensaje central: siempre podemos regresar a Dios. Siempre podemos regresar a Dios. Siempre hay un camino para volvernos a Dios. Y aquí estoy usando la palabra regresar. Y es intencional, porque la idea es que tú y yo fuimos creados por Dios, para Dios. Pero vivimos como si no estuviéramos creados por Dios ni para Dios. Y entonces la idea aquí es que tú y yo siempre podemos regresar a Dios. Vamos a ver de por qué estoy diciendo podemos regresar. En este capítulo, aunque es un capítulo relativamente corto, podemos ver un cierto resumen del llamado de Dios, de su costo y el resultado del mismo. Quisiera entonces que cerráramos nuestro estudio de la vida de Jacob prestando atención a esta secuencia y que seamos confrontados para que tú y yo, como Jacob, nos volvamos a Dios. Porque esto es algo que está hablando tanto a creyentes como a no creyentes.
Y la idea es esta: tú y yo necesitamos regresar a Dios. Entonces vamos a dividir esta etapa, este evento, este pasaje en 6 etapas. Vamos a dividirlo en 6 etapas. Hay un llamado, hay arrepentimiento, hay un revestimiento, hay cuidado, hay reafirmación y todo eso culmina en adoración. Hay llamado, hay arrepentimiento, hay revestimiento, hay cuidado, hay reafirmación y todo eso culmina en adoración. Vamos a hablar de cada una de estas etapas y vamos a ir leyendo un poquito sobre esta historia de Jacob. Entonces vamos a empezar por el llamado. Nuestro pasaje comienza tomando en cuenta el contexto de la historia anterior. ¿Te acuerdas que nos quedamos en esta parte donde en Génesis 34, que es una historia sin Dios? Porque en toda la historia era la vida de Jacob haciendo lo que él quería y viviendo las consecuencias de hacer y no hacer lo que debía. Era una vida completamente arrastrada por el pecado, y no es que Jacob en sí mismo estuviera pecando, no es consecuencia de su pecado, no es un castigo divino. Simplemente es que su forma de vida lo llevó a vivir ciertas consecuencias. Era una historia sin Dios. Y entonces pasaron todas estas terribles cosas, toda esta serie de tragedias. Vimos cómo su hija fue abusada, vimos cómo sus hijos tomaron venganza, vimos cómo los hombres respondieron ante él. Vimos cómo sus hijos fueron peores que los hombres malos. Y entonces llegamos a este punto donde Jacob está en lo más bajo que ha estado en toda su vida. Era un hombre completamente destrozado, un hombre completamente sin dirección, un hombre cuya familia estaba completamente vuelta a un caos y que el puesto en el que estaba ya no sabía si era el correcto. Un hombre confundido. Y entonces en medio de todo esto había un rayo de esperanza, y este rayo de esperanza es que Dios habla a Jacob y le dice: levántate y sube a Betel. Y entonces aquí tenemos el llamado. El llamado de Dios es: levántate y sube a Betel. En este punto, tú y yo deberíamos ser conscientes de algo. Jacob no merecía más oportunidades. Jacob ya no merecía otra oportunidad. Desde el comienzo del ciclo de Jacob, Jacob era un hombre malo. Y es algo que tú y yo fácilmente podemos ver. Jacob es un hombre malo, es un usurpador, es un mentiroso, es un traidor, es un traicionero. ¿Sí? Eso es lo que es Jacob. Y entonces Dios le dio una oportunidad y Jacob la desperdició. Cuando estaba con Labán, Dios otra vez obró para que Jacob pudiera salir de ahí y Jacob la desperdició. Ahora Jacob llega a Siquem y en vez de llegar a la tierra prometida donde Dios lo había llamado a estar, decide estar ahí en Siquem y quedarse ahí en Siquem, en medio de los dos mundos, ¿sí? Donde él podía más o menos cumplir con lo que Dios le había dicho, pero también podía satisfacer lo que él quería satisfacer de sí mismo. Para este punto, Jacob ya no merecía más oportunidades. Y sin embargo, lo que tú y yo vemos es que Dios lo llama nuevamente. Dios lo llama nuevamente y le dice: levántate y sube a Betel. Ahora tú y yo, este es un punto que yo estoy seguro que hemos estado. Y si no has estado, tal vez algún día llegues. Y entonces estamos en un punto donde sentimos que una mala decisión arruinó todo. Sentimos que ya pasó demasiado tiempo y entonces ya ahí quedó. Sentimos que tomamos un camino equivocado. Hubo una mala acción que hizo que perdiéramos la oportunidad que teníamos. Y entonces, si antes éramos inmerecedores, ahora somos doblemente inmerecedores. Ahora ya no somos dignos de cualquier tipo de favor, trato o bondad. En medio de esto, lo que tú y yo deberíamos ver es que Dios nos está llamando. Levántate y sube a Betel. Y la cuestión aquí es que la manifestación de la gracia de Dios es esta. Dios llama a Jacob a volverse a él. Es decir, Dios sabía que Jacob no estaba bien encaminado y entonces el llamado es: vuélvete a mí, regresa a mí. Este llamado no es un llamado exclusivo. Recuerda que para este punto Jacob está funcionando como un tipo de modelo de cristiano para ti y para mí.
Es un hombre malo, es un hombre que no merece, es un hombre que sigue siendo de las suyas. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios bueno, amoroso y misericordioso. Y Dios lo llama, vuélvete a mí. El punto que tú y yo deberíamos tener en mente es que no se trata de circunstancias correctas, no se trata de vivir una vida correcta, no se trata de llegar a un estatus suficientemente bueno para venir a Dios. Se trata de venir a Dios tal cual, sin importar la circunstancia. La circunstancia de Jacob era lo más terrible que tú y yo pudiéramos imaginar. Porque todo lo que Jacob vivió eran consecuencias de sus decisiones. Era lo más terrible que pudieras imaginar. Y en medio de esa circunstancia, Dios no va y dice, ¿qué te dije, Jacob? No lo voltea a ver y lo ve con decepción diciendo, ay, ahí va otra vez. Sino que extiende favor y gracia inmerecida hacia él y le dice, vuélvete a mí. No vivimos bien para venir a Dios. Venimos a Dios para vivir bien. Y entonces justamente por eso el llamado es levántate. Y levántate es un llamado que implica una acción. Es decir, estás tirado, estás triste, estás agüitado, estás agobiado. Dios te dice levántate. Levántate de tu desánimo, levántate de ese caos que tienes y vuélvete a mí. Muchas veces la culpa que sentimos nos impide de acercarnos a Dios. Es algo que está en el fondo de nuestras mentes y sentimos que no merecemos acercarnos a Dios. Sentimos que si nos acercamos, somos unos descarados. Eso es lo que sentimos. Ya sea culpa porque no he vivido bien, ya sea culpa porque no he hecho algo que he debido de hacer, ya sea culpa porque solo estoy haciendo lo que quiero hacer, porque he estado siendo egoísta, porque no he cumplido con mis deberes. Y es tanta la culpa que simplemente preferimos, ¿sabes qué? No me voy a acercar a Dios. No lo merezco. Déjame acomodo mi vida, déjame ordenar mis cosas, me enderezo para entonces poder venir ante Dios dignamente. Y en el momento que tú y yo pensamos eso, ya estamos equivocados. Pensamos que ya no vamos a ser aceptados, que hemos pedido demasiado, que la situación es un caso perdido, o esta idea de no puedo ver a Dios a los ojos. Pero justamente esta es una invitación de gracia, porque aunque todo esto sea verdad, Dios te está invitando a acercarte a Él. Dios te está llamando a volverte a Él. Puede que tengas razón en todo lo que estás pensando. Eres demasiado culpable, eres demasiado malo, arruinaste todas las oportunidades. ¿Sí? Eres un caso perdido, puede que sí. Pero aún así Dios te está llamando y te está diciendo, vuélvete a mí. En Santiago 4:8, tú puedes leer que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La primera etapa de esta vida de Jacob viene siendo el llamado. La segunda etapa es el arrepentimiento y abandono. Entonces este llamado de gracia, aunque ciertamente es un llamado a volverse a Dios, siempre trae consigo acciones, una respuesta. Y en este caso, siempre trae consigo una convicción de pecado que implica un cambio en la forma que estás viviendo. En el caso de Jacob, tú puedes ver que Dios lo llama. Inmediatamente, ¿qué hace Jacob? Llama a su familia y dice, quiten todos los dioses extranjeros de en medio de ustedes, purifíquense y cambien sus vestimentas. El llamado de Dios implica que debe haber un cambio en nuestras vidas. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Jacob? ¿Qué significa todo esto? Porque si te das cuenta, hay por lo menos dos instrucciones. Quiten a los dioses extranjeros, purifíquense y cambien sus vestimentas. Vamos a hablar primero de quitar los dioses. Y esta es la segunda etapa, arrepentimiento y abandono. Quitar los dioses. Atender este llamado implica cambio. Implica que estas cosas que nos estorban son quitadas de en medio de nosotros y son enterradas. Más abajito en el texto tú puedes ver que Jacob toma todo esto y lo entierra bajo la encina. Y ahora hay una idea bastante interesante aquí.
En este capítulo hay 3 entierros: el de los dioses, el de Raquel y el de Débora. Técnicamente hay 4, también está el de Isaac, pero vamos a enfocarnos en estos 3 dioses primero, en esos 3 entierros primero. ¿Cuándo entierran a las personas? Cuando mueren. Cuando Jacob entierra a los dioses, los está dando por muertos. Y la idea aquí es esta: tú y yo debemos dar por muertos a esos dioses que nos están obstruyendo. ¿Sí? Atender el llamado de Dios significa abandonar mis dioses. No puedo atender el llamado de Dios creyendo que puedo preservar a estos dioses que llevo conmigo. El resultado de hacer esto es lo que dice Santiago: somos personas de doble ánimo. Personas de doble ánimo. Estos dioses son todas aquellas cosas u obstrucciones o distracciones que impiden mi relación con Dios, que la están estorbando, que activamente están alejándome de Dios. Y yo sé que esta idea de relación con Dios es un tanto extraña, pero recuerda, somos llamados a una vida de piedad, y la vida de piedad en sí mismo es una forma de relación con Dios. Cuando yo vivo piadosamente es porque estoy teniendo una relación con Dios. Y entonces estos dioses me están alejando de una vida de piedad. Estos dioses son aquellas cosas que me hacen no querer obedecer a lo que Dios me está llamando, que yo estoy poniendo como igual de importantes que Dios en mi día a día, que en mi toma de decisiones se convierten en factores sumamente importantes. Son aquellas cosas que desplazan un poquito a Dios, que le digo a Dios: hazte un poquito para el lado para hacer espacio para esto. Esos son mis dioses. En el caso de Jacob podemos ver un ejemplo bastante claro. Jacob habla de dioses extranjeros y los quita en medio de ellos, y aquí estamos hablando de ídolos tal cual. Pero Jacob en su corazón tenía un Dios. No sabemos cuál era en particular, pero sabemos que tenía un Dios por lo siguiente: hubo una razón por la cual Jacob no llegó a Betel, sino que se quedó en Siquem. Porque había algo en su corazón que él deseaba, que fue igual de importante que obedecer el llamado de Dios. Y entonces él llegó a Siquem y se quedó ahí. No atendió por completo el llamado de Dios. Fue media obediencia, que bien pudiera ser desobediencia. ¿Sí? No sabemos, porque la Biblia no nos dice cuál era el deseo del corazón de Jacob. Pero si tuviéramos que argumentar a favor de alguno, recuerdas que al principio Jacob se describe con una frase, cuando todavía está con la familia y con Esaú y con Rebeca. Se dice que Esaú era un hombre del campo, un hombre salvaje, y que Jacob era un hombre de tiendas. Y con esto se entiende que era un hombre empresario, vamos a llamarlo. Ahora, Siquem era una ciudad de muy buen comercio. Entonces, seguramente, si conectamos algunos puntos por ahí, podemos entender que seguramente a Jacob le llamó la atención una ciudad de comercio donde él pudiera sobresalir, donde él pudiera hacer lo que mejor sabía hacer. Esto era un pequeño Dios que lo llevó a grandes consecuencias. Tú y yo debemos ser conscientes de cuáles son nuestros dioses. Cuando estoy tomando decisiones, grandes o pequeñas, ¿qué estoy considerando? Nuestros dioses son estas cosas que no queremos dejar, aun cuando eso significa no atender el llamado de Dios. A veces tú y yo nos excusamos diciendo que sí estamos atendiendo el llamado de Dios, que sí estamos obedeciendo, que sí estamos haciendo las cosas bien, pero lo estamos haciendo a medias, como Jacob lo hizo. Dioses pueden ser algún mal hábito, como comer mal, comer demasiadas cosas que te hacen daño. Puede ser algún mal hábito como una forma de vestir inapropiada. Puede ser algún mal hábito como una forma arraigada de hacer las cosas. Puede ser algún mal hábito como enojarte constantemente, como exigir respeto a otras personas. Pueden ser ideas o filosofías personales. Por decir, hay dentro del cristianismo, entre comillas, no sé cómo catalogarlo, existen ciertas corrientes de feminismo y se hacen llamar feminismo cristiano. Pero finalmente son personas
que tienen al feminismo como un tipo de Dios y que no están dispuestas a abandonar esa ideología, pero aún así se llaman cristianas. ¿Cuál es el problema con esto? Que la Biblia ya está dando un valor, ya está hablando ciertas cosas al respecto de las mujeres. No necesita el feminismo, pero estas personas no están dispuestas a abandonar a estos dioses. ¿Y entonces qué hacen? Voy a servir a los dos. Y entonces voy a ser cristiano y voy a hacer también esto. ¿Sí? Pueden ser relaciones que no estoy dispuesto a dejar. Pueden ser deseos personales que no estoy dispuesto a abandonar. O lo más claro de todo para todos nosotros puede ser simplemente una cuestión de orgullo. Puede ser una cuestión de orgullo y no estoy dispuesto a humillarme. Otra vez, cito Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. La pregunta aquí es, ¿a qué nos está llamando Dios que solamente estamos cumpliendo a medias? ¿A qué me ha estado llamando Dios que solo estoy haciendo a medias por una razón u otra? Si soy padre, tal vez Dios me está llamando a hacer algo como cabeza de mi familia y no lo estoy haciendo por comodidad, por miedo, porque no me siento preparado, simplemente porque no quiero, porque es mucho trabajo. Si soy madre, tal vez es algo similar. Si soy hijo, hay muchas cosas a las que Dios nos llama. La honra a los padres particularmente es algo sumamente difícil de aprender. Dios te está llamando a ciertas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿estás atendiendo el llamado? Y si no lo estás haciendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que está obstruyendo? La siguiente etapa de este llamado viene en la forma de cambiar los vestidos. Entonces acuérdate, quiten a los dioses extranjeros de en medio de ustedes, purifíquense y cambien sus vestimentas. Entonces cuando hablamos de quitar a los dioses, estamos hablando de cierta forma de lo externo. Estamos hablando literalmente de los dioses en medio de nosotros. Tal vez sea una persona, una relación mala y tengo que alejarme de esa relación. Es algo externo. Pero generalmente formamos estos dioses empezando en el corazón. Y entonces lo siguiente que Jacob dice es, purifica tu corazón y cambia tus vestimentas. Los dioses son más intrusivos de lo que creemos. Pensamos que simplemente dejando de alimentarlos, ya, o quitándolos de frente de nosotros, ya. Pero los dioses se forman afuera y en nuestros corazones. Jacob sabía esto. Y entonces Jacob llama a su gente, en este caso a su familia, y dice, quita los dioses de en medio de ti, es decir, quítalos externamente, pero también quítalos internamente. Purificar significa esto, quitar a los dioses que tenemos de nuestros corazones. Eso es purificar. Quitar a los dioses que tenemos de nuestros corazones. Una vez que estos dioses sean trabajados con, que sean purificados en nuestros corazones, Jacob da una nueva instrucción, una siguiente instrucción, y es, cambia tus vestimentas. Y la idea aquí es interesante. Es una expresión figurativa y está hablando de quitar lo que éramos antes y empezar a ser lo que somos ahora. Jacob, para este punto, seguía siendo Jacob, aunque Dios ya lo había llamado Israel. Entonces, por eso es que Jacob dice, cambien sus vestimentas. Ahora podemos ver esta misma figura utilizada en el recuento de Génesis. ¿Recuerdas que en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ellos se hacen prendas y son prendas de hoja? Llega Dios y cambia sus prendas por prendas de piel de animal. La figura de las prendas y de cambiar las vestimentas te está hablando de una transformación moral. Una transformación moral, ¿sí? Intrínsecamente de qué es lo que defines como bueno y como malo. Te está hablando de una transformación en tu perspectiva por sobre todas las cosas. Una transformación de tu mente. Tú y yo, en gran parte, somos distinguidos por lo que usamos. Los equipos deportivos generalmente son distinguidos por sus ropas. Y entonces el color de la ropa, el número de la ropa, es lo que distingue al equipo.
Tú y yo todavía podemos distinguir a las personas por medio de su vestimenta y decimos que tiene un cierto estilo. O incluso podemos juzgar a la persona y podemos decir, esta persona es así, es extrovertida, es introvertida, es simple, es sencilla, por medio de las ropas. Hace algunas semanas les contaba que estaba escuchando cuentos, ¿sí? Y entonces dentro de los cuentos que había escuchado, escuché este cuento que se llama Una buena acción merece otra. Dentro de este cuento hay una escena bastante interesante donde básicamente el príncipe es exiliado por el rey porque libera a un preso inocente. Entonces el príncipe es exiliado, ese es el castigo por liberar a un preso. Es exiliado, pero para no mandarlo solo, lo mandan con su mejor amigo y ayudante. Resulta ser que pues el príncipe obviamente va con sus prendas de príncipe, con su coronita de príncipe, con su camisa de príncipe, sus zapatos de príncipe, pero resulta ser que esta persona es una persona muy tímida, una persona que tú y yo llamaríamos sin pantalones, no es una persona valiente. En cambio, el amigo es una persona valiente, carismática, imponente, segura, asertiva. En algún punto de la historia, el amigo traiciona al príncipe. Y entonces lo que hace es, vamos a llegar a este reino, pero cámbiame las ropas para que piensen que yo soy el príncipe y tú eres el esclavo. Nuestras ropas son lo que nos distingue en cierta forma. Cuando Jacob dice, cambien sus vestimentas, está hablando, vamos a vivir diferente. Vamos a vivir diferente. En Efesios 4, versículos 21 al 24, tú puedes leer qué dice. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, es decir, las ropas antiguas, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Una marca fundamental del cristianismo, de si somos o no somos cristianos tú y yo, son nuestras vestimentas. ¿Cómo estás vestido? Cuando la gente te ve, ¿qué es lo que está viendo en ti? ¿Cómo estás vestido? Ahora, Jacob hace todo esto y llama a su familia a hacer todo esto. Es una reforma completa. Quita los dioses, purifica sus corazones, cambia sus vestidos. Embarca en su viaje. Y ahora hay algo interesante en esto, algo importante de notar aquí es la pequeña palabra, ahí en el versículo, no sé en qué versículo está, perdóname, pero hay una palabra que es, continuó Jacob su viaje. Y así dice, continuó Jacob su viaje. Cuando dice continuó, implica que hay un progreso, implica que no es el inicio e implica que no es el final. Es un punto de en medio. Y entonces cuando el autor dice Jacob continuó su viaje, básicamente lo que está diciendo es, Siquem solamente era una parte de este viaje. Estos últimos 10 años que Jacob estuvo en Siquem, el viaje no había terminado, no había llegado a su conclusión y Jacob no emprendió un segundo nuevo viaje. Estaba continuando su viaje. Recuerda, la idea central de esto es que siempre podemos regresar a Dios. Siempre podemos continuar nuestro viaje. Lo más asombroso de esto es que en este viaje que Jacob se embarcó, podemos ver que Dios estaba con él. No era un Dios simbólico, no era un Dios talismán, no era un Dios superstición, era un Dios activamente obrando para el bienestar de Jacob. El autor afirma en el versículo 5, al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y ahora esta expresión, gran terror, generalmente cuando tú y yo vemos en la Biblia esta descripción, gran, podemos casi 100% de las veces decir que se está refiriendo a Dios. Un gran terror viene de un Dios grande. Y entonces lo que tú y yo vemos aquí es que Dios provocó un gran terror de tal forma que las ciudades adyacentes no persiguieran a los hijos de Jacob. Recuerda que en este caso era un caso de venganza y más venganza y más venganza. Los hijos de Jacob obraron mal
Y entonces ahora Jacob y toda su familia era un objetivo claro. Todos estaban en contra de ellos. En gran parte, tú y yo, cuando somos llamados a esta nueva vida, a esta nueva forma de vivir, sentimos temor. El temor es una de las principales cosas que nos están dando vueltas en la cabeza. Nos da miedo pensar que el mundo puede hacernos o decirnos. Nos da miedo las consecuencias de las decisiones que tomemos. Nos da miedo oponernos al mundo por la fe de la cual participamos. Y en gran parte es porque estamos pensando de forma limitada. Es porque estamos pensando solamente en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando Jacob continúa su viaje, Dios obra activamente. Cuando Jacob continúa su viaje, Dios obra a favor de Jacob, protegiéndolo, cuidándolo, haciendo que llegue a su destino. Y entonces aquí lo que nos está queriendo enseñar es que en este viaje que tú y yo estamos embarcando o continuando, Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros, obrando activamente a nuestro favor. Cuando estás tomando decisiones difíciles, cuando estás en medio de circunstancias difíciles, cuando estás en contra del mundo, porque tu fe te va a llevar a estar en contra del mundo, Dios está contigo. Aquí se aplica perfectamente el versículo que generalmente sacamos de contexto, Josué 1:9. ¿No te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y la idea es esta. Cuando estamos atendiendo el llamado de Dios, Dios está con nosotros obrando a nuestro favor. Ahora, Jacob llega al lugar correcto. Atiende el llamado, se purifica, llega al lugar correcto. Y entonces lo que tú y yo pensaríamos, si tú y yo fuéramos Dios en este caso, veríamos a Jacob llegar y seguramente estaríamos como, por fin llegaste después de tantos años insistiendo y diciéndote y tuviste que aprender a la mala y esto y aquello. Pero lo que tú y yo vemos aquí no es eso. Lo que tú y yo vemos aquí es que Dios reafirma a Jacob. Y esa es la siguiente etapa. Dios reafirma a Jacob. En el versículo 9, tú puedes leer que dice: cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Si te das cuenta, todo lo que Dios está diciendo aquí a Jacob es una repetición de lo que ya había dicho previamente, porque está reafirmándolo. Le está diciendo: yo sigo contigo, yo voy a cumplir mi parte, yo estoy contigo. No es un caso de falla y un nuevo intento, no es que Dios o Jacob fallaran. Es necesario que tú y yo entendamos esto como una reafirmación. Esta es una confirmación, es Dios afirmando que a pesar de todo lo que Jacob ha hecho, a pesar de toda la vida de Jacob, a pesar de todas las fallas, Dios sigue siendo fiel. Cuando tú y yo nos sentimos cansados, cuando estamos fatigados, cuando sentimos que no estamos logrando nada, que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, que no estamos o que estamos de vuelta en donde empezamos, ahí es cuando es más importante que vengamos a Dios para ser reafirmados por Él. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Tú y yo somos reafirmados por Dios cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra. Y si te das cuenta, predicamos exactamente el mismo mensaje una y otra y otra y otra y otra vez. Y esto no es un error, no es una casualidad. Es porque tú y yo necesitamos ser reafirmados constantemente. Necesitamos ser confrontados constantemente, ser animados constantemente. Lo necesitamos. Es crucial para nuestro viaje parar a recoger provisiones constantemente. No puedes viajar muchos días en barco si no tienes las provisiones suficientes. Es crucial que nos paremos de vez en cuando a ser reafirmados. Ahora, pasa todo esto
Y llegamos a una última etapa. La última etapa es una respuesta. En el versículo 14, tú puedes leer que dice: Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando tú y yo entendemos el valor de su gracia, el valor de lo que Él ha hecho por nosotros, todo esto exige una respuesta. Exige una respuesta. Y la respuesta correcta es adorar. La respuesta correcta ante lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es adorar. Jacob respondió a lo que Dios había hecho. Y tú y yo deberíamos vivir respondiendo a todo lo que Dios ha hecho. Sí hemos sido llamados, sí hemos sido renovados. Si Dios es nuestro Dios, nuestra vida debería ser una vida caracterizada por la adoración. Toda esta secuencia de acciones, todos estos eventos son el resultado de una acción en particular, de que Dios nos ha llamado a volvernos a Él. Es Dios quien comienza toda esta secuencia. Dios nos ha llamado a volvernos a Él. Dios ha manifestado su gracia en medio de nuestras vidas frenéticas, caóticas, malas, mal vividas, en desobediencia, ¿sí?, arruinadas. En medio de todo eso, Dios ha manifestado su gracia cuando nos llama y nos dice: levántate y vuélvete a mí. Tú y yo deberíamos recordar este mensaje con claridad. Y es algo que deberíamos recordar constantemente, sin importar las circunstancias o cómo hemos estado viviendo hasta este punto. Siempre podemos regresar a Dios. A través de Cristo nos ha sido dado acceso al Padre, y siempre está ahí para recibirnos con brazos abiertos. Siempre podemos regresar a Dios. Y entonces, sea que tú digas: quiero conocer más a Dios, sea que tú digas: he estado viviendo mal, sea que tú digas: Dios ya no me va a aceptar de esta forma en que soy, lo he rechazado, lo he ignorado demasiado tiempo. Buenas noticias: siempre podemos regresar a Dios. Creyentes o no creyentes, desanimados o apagados, personas confundidas o llenas de temor, los que sienten que ya no pueden pedir más de Dios porque han hecho demasiado mal, porque se han apartado demasiado del camino. Buenas noticias: Dios te está llamando de regreso a Él y nos ha dado un camino certero. El llamado, la invitación, sin importar en qué punto de tu vida estás, es la misma. Vuélvete a Dios. Sí. Vuélvete a Dios. Porque lo necesitamos. Porque es bueno para nosotros. Pero sobre todo, porque Dios quiere que nos volvamos a Él. Porque Dios quiere que vayamos a Él. Santiago 4, versículos 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllese en la presencia del Señor y Él los exaltará. Deja de vivir para ti mismo y vuélvete a Dios. Esa es la invitación y es el llamado de Dios para nosotros.